Piensa en el bien, y el bien se manifestará. Piensa en el mal, y el mal se manifestará. Eres lo que pienses a lo largo de todo el día. A través del tiempo, las gentes de todos los continentes, latitudes y culturas han sabido instintivamente que en algún lugar residía un poder curativo que podía devolver las capacidades y funciones del cuerpo de una persona a su estado normal de eficacia y buena salud. Creían que esta fuerza podía ser invocada bajo ciertas condiciones y que, si era invocada correctamente, significaría el alivio del sufrimiento humano. La historia de todas las naciones presenta testimonios que apoyan esta creencia. En la historia de las primeras épocas del mundo se decía que el poder de influir secretamente a los hombres, para bien o para mal, incluyendo la curación de los enfermos, lo tenían los sacerdotes, las sacerdotisas y las personas sagradas. Afirmaban tener poderes derivados directamente de Dios que incluían la curación de los enfermos. Los procedimientos y procesos de las curaciones diferían mucho de unos lugares a otros del mundo, pero en general incluían súplicas y ofrendas al Dios. Diversas ceremonias tales como la imposición de manos y los conjuros y el uso de amuletos, talismanes, anillos, reliquias e imágenes. Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes daban drogas a sus pacientes en los templos y practicaban las sugestiones hipnóticas antes de que se fueran a dormir. Se les decía a los pacientes que los dioses les visitarían en sus sueños para curarles. Se daban muchas curaciones. A los devotos de Hécate se les decía que mezclaran lagartos con resina, incienso y mirra, y que los machacaran todos juntos al aire libre y a la luz de la luna creciente. Tras realizar estos misteriosos extraños ritos, le rezaban a la diosa, tomaban la poción que acababan de hacer y se iban a dormir. Si su fe era lo suficientemente fuerte, veían a la diosa en sus sueños. Este rito, que nos parece tan extraño e incluso fantástico, derivaba a menudo en curaciones. La gente de los tiempos antiguos encontró muchas formas de obtener el increíble poder de la mente subconsciente y utilizarlo para las curaciones. Sin embargo, aunque sabían que estos procedimientos funcionaban, no entendían cómo o por qué funcionaban. Hoy podemos ver que se utilizaban potentes sugestiones con la mente subconsciente. Los rituales, pociones y amuletos estimulaban poderosamente la imaginación de la gente y favorecían la aceptación por parte de la mente subconsciente de las insistentes sugestiones dadas por el sacerdote. Pero el trabajo de curar lo hacía la propia mente subconsciente del paciente. En todas las épocas, curanderos no oficiales han obtenido resultados notables en casos que las habilidades de los médicos oficiales habían fracasado y abandonado toda esperanza. Eso da para pensar. ¿Cómo efectúan estos curanderos sus sanaciones en todas las partes del mundo? La respuesta es que esas curaciones tienen lugar porque la fe ciega de la persona enferma libera el poder curativo que reside en su mente subconsciente. Cuanto más fantásticos y peculiares fueron los métodos utilizados por el curandero, más probable era que el paciente creyera que algo tan extraño debía tener un poder inusual. Su estado emocional conmovido hacía más fácil que aceptaran la sugestión de la salud, tanto en consciente como en su subconsciente. Narraciones bíblicas acerca de la utilización de los poderes del subconsciente. Todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Marcos 11:24, versión del Rey Jaime. Vuelve a escuchar este pasaje y presta mucha atención a la diferencia entre los tiempos verbales. El verbo creed está en imperativo, pero los verbos recibiréis y dará están en futuro. El autor sagrado nos está diciendo algo de la mayor importancia mediante esta diferencia aparentemente significante en la sintaxis de la oración. Si creemos y aceptamos como verdadero el hecho de que nuestro deseo ya se nos ha concedido y se ha cumplido, que ya está completado, entonces su realización seguirá en el futuro. El éxito de esta técnica se basa en la convicción total de que el pensamiento, la idea, la imagen es ya un hecho en la mente. Para que algo tenga sustancia en el reino de la mente debe ser pensado como algo que realmente existe. Aquí en unas cuantas palabras crípticas hay una indicación concisa y específica para utilizar el poder creativo del pensamiento imprimiendo en el subconsciente la cosa concreta que deseas. Tu pensamiento, idea, plano o propósito es tan real en su propio plano como lo son tu mano o tu corazón. Al seguir la técnica bíblica, eliminas por completo de tu mente toda consideración de condiciones, circunstancias o cualquier cosa que pudiera implicar un resultado negativo. Estás planeando una semilla, concepto en tu mente que si no la alteras, germinará indefectiblemente en un resultado externo positivo. La condición principal sobre la que insistía Jesús era la fe. Una y otra vez se lee en la Biblia que se te hará de acuerdo con tu fe. Si plantas cierto tipo de semillas en la tierra, tienes fe en que crecerán de acuerdo con su especie. Así crecen siempre las semillas y confiando en las leyes del crecimiento y la agricultura sabes que las semillas crecerán de acuerdo con su especie.
La fe que se describe en la Biblia es una forma de pensar, una actitud mental, una certeza interna, sabiendo que la idea que aceptas por completo en tu consciente será abarcada por tu mente subconsciente y puesta de manifiesto. La fe es, en cierto modo, aceptar como verdadero lo que tu razón y tus sentidos niegan. Es cerrar, negarse a escuchar a la pequeña, racional y analíticamente consciente y adoptar una actitud de completa confianza en el poder interno de tu mente subconsciente. Aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos de la técnica bíblica de la curación. Entrando en la casa se le acercaron los ciegos y les dijo Jesús: ¿Creéis que puedo hacer yo esto? Respondiéndole: Sí, Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Con tono severo les advirtió: Mirad que nadie lo sepa. Al decir hágase en vosotros según vuestra fe, Jesús estaba apelando abiertamente a la cooperación de la mente subconsciente de los ciegos. Fe era su gran esperanza, su sentimiento interno, su convicción interna de que algo milagroso ocurriría, que sus oraciones recibirían respuesta, y por tanto así fue. Esta es la técnica honrada a lo largo del tiempo de la curación, utilizada del mismo modo por todos los grupos de curación de todo el mundo, sin importar su religión. Al decir mirad que nadie lo sepa, Jesús estaba pidiendo a sus pacientes que no discutieran su curación con otros. Si lo hicieran, serían acosados por el escepticismo y las críticas injuriosas de los incrédulos. Esto, por su parte, podría haber ayudado a deshacer los beneficios que habían recibido de manos de Jesús, pues eso depositaría pensamientos de miedo, duda y ansiedad en su mente subconsciente. Cuando los enfermos vinieron a Jesús para que los curase, fueron curados por su propia fe, además de por la fe de Jesús y su conocimiento del poder curativo de la mente subconsciente. Cualquier cosa que decretara, él la sentía interiormente como verdadera. Él y las personas que necesitaban ayuda estaban en la mente subjetiva universal y su conocimiento interior y silencioso del poder curativo cambió el patrón negativo y destructivo del subconsciente de los pacientes. Las curaciones resultantes fueron la respuesta inmediata al cambio mental interno. Su orden fue su apelación a la mente subconsciente de los pacientes, además de su conocimiento, sentimiento y confianza absoluta en la respuesta de esta mente subconsciente a las palabras que pronunció con autoridad. En todos los continentes, en todas las tierras, hay santuarios donde tienen lugar curaciones. Algunos son mundialmente famosos, otros solo son conocidos por aquellos que viven cerca. Ya sean famosas u oscuras, las curaciones que se dan en esos santuarios ocurren por las mismas razones y por medio de los mismos poderes de la mente subconsciente. He visitado varios santuarios famosos en Japón. El principal foco de atención del mundialmente renombrado santuario de Daibutsu es una gigantesca estatua de bronce de más de 12 metros de altura. Representa a Buda sentado con los brazos cruzados y la cabeza inclinada en actitud de profunda meditación. Allí vi a jóvenes y viejos haciendo ofrendas de todo tipo: dinero, fruta, arroz y naranjas. Se encendían velas, se quemaba incienso y se recitaban oraciones de petición. Escuché el cántico de una muchacha que entonó una oración, se inclinó hacia el suelo y depositó 2 naranjas como ofrenda. Le estaba dando las gracias a Buda por devolverle la voz. Había perdido la voz, pero le había sido devuelta en el santuario. Su fe sencilla en que Buda le devolvería su voz cantarina si seguía determinado ritual, ayunaba y hacía ciertas ofrendas había ayudado a inflamar su fe. El resultado fue un condicionamiento de su mente hasta la fe. Entonces su mente subconsciente respondió a su fe. No es posible exagerar sobre el poder de la imaginación y la fe ciega. Un maravilloso ejemplo de esto es el caso de un familiar mío de Perth, en Australia Occidental, que sufría tuberculosis. Sus pulmones estaban gravemente enfermos. Su hijo decidió ayudar a su padre a curarse a sí mismo. Fue a casa de su padre y le dijo que recientemente había conocido a un monje que tenía extraños poderes. Este monje acababa de regresar de una larga estancia en uno de los santuarios donde se realizaban las curaciones más célebres de Europa. Allí se había hecho con un pequeño fragmento de la verdadera cruz donde Jesús fue crucificado, engastado en un anillo que databa de la Edad Media. A lo largo de los siglos, incontables enfermos habían sanado tras tocar el anillo o el fragmento de la cruz. Cuando el hijo escuchó esto, le habló al monje de la enfermedad de su padre y le suplicó que le prestara el anillo. El monje accedió y el hijo le dio un donativo voluntario equivalente a $500. Cuando el hijo le enseñó el anillo a su padre, este prácticamente se lo quitó de las manos, se acercó el anillo al pecho, rezó en voz baja y se quedó dormido. Por la mañana estaba curado. Todas las pruebas clínicas dieron negativo. Curaciones como esta ocurren con mucha frecuencia. Lo más significativo de esta es que la increíble historia del hijo era pura invención. De hecho, había cogido un trozo de madera corriente que se había encontrado en la acera, lo había llevado al joyero y lo había hecho engastar en un anillo de oro de diseño antiguo.
Después se lo dio a su padre. Tú sabes que, por supuesto, no fue el trozo de madera encontrado lo que curó al padre, no, fue su imaginación excitada al máximo, además de la confianza en una curación total. La imaginación se unió a la fe o sentimiento subjetivo, y la unión de los dos produjo una curación mediante el poder de su mente subconsciente. El padre nunca conoció el truco del que había sido víctima. Si lo hubiera hecho, podría haber tenido una recaída. En lugar de eso, su tuberculosis nunca regresó. Se curó completamente y murió 15 años después, por otras causas, a la edad de 89 años. Ten por seguro que la fe es como una semilla plantada en la tierra, crece de acuerdo con su especie. Planta la semilla en tu mente y riégala y abónala con expectación, y se manifestará. Sé un ingeniero mental y utiliza técnicas de probada eficacia en la construcción de una vida mejor y más grande. Aprende a rezar por tus seres queridos que puedan estar enfermos. Sosiega tu mente y tus pensamientos de sanación, vitalidad y perfección, que operan a través de la única mente subjetiva universal. Resucitarán y se harán sentir en la mente de tus seres queridos. Es bien sabido que las diversas escuelas de curación producen curas documentadas de las más sorprendentes características. La conclusión más obvia a la que llegas es que debe haber algún órgano y proceso de base que sea común a todas ellas, y ciertamente lo hay. El órgano de la curación es la mente subconsciente y el proceso de curación es la fe. Piensa con detenimiento en estas verdades fundamentales. Posees funciones mentales que han sido diferenciadas según pertenecieran a la mente consciente o a la mente subconsciente. Tu mente consciente se amolda constantemente al poder de las sugestiones. Tu mente consciente tiene un control total sobre las funciones, condiciones y sensaciones de todo tu cuerpo. Seguramente sabes que se pueden incluir por sugestión los síntomas de casi todas las enfermedades a sujetos en estado hipnótico. Por ejemplo, un sujeto hipnotizado puede desarrollar una fiebre alta, rostro enrojecido o espasmos de acuerdo con la naturaleza de la sugestión que se le dé. Puedes sugestionar a una persona diciéndole que está paralizada y no puede andar y así será. Puedes poner una taza con agua fría bajo la nariz del sujeto hipnotizado y decirle: esto está lleno de pimienta, huélelo. Y este va a estornudar de forma violenta y repetida. ¿Qué crees que lo hizo estornudar? ¿El agua o la sugestión? Si alguien te dice que es alérgico a la timotea o cola de topo, puedes colocar una planta de plástico delante de su nariz cuando esté en estado hipnótico y decirle que es cola de topo. Sufrirá los síntomas habituales de su alergia. Esto demuestra que la causa de los síntomas está en la mente subconsciente. Los síntomas también pueden curar en la mente subconsciente. Diferentes escuelas de medicina, tales como la osteopatía, quiropráctica, qigong, acupuntura y naturopatía, producen curaciones notables. También las producen los ritos y ceremonias de las diversas creencias religiosas del mundo. Es obvio que todas estas curaciones son realizadas por la mente subconsciente, la única sanadora que hay. Observa cómo cura un corte en un dedo, sabe exactamente cómo hacerlo. El doctor venda la herida y dice: la naturaleza la curará. Pero la naturaleza no es más que otro nombre para la ley natural, la ley de la mente subconsciente. El instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza y la conservación propia es la función primordial de la mente subconsciente. Tu instinto es más fuerte que la más potente de las autosugestiones. Se han anunciado muchas teorías diferentes sobre la curación por parte de distintas sectas religiosas y grupos de terapia de oración. Hay un gran número que afirma que, puesto que su práctica produce resultados, su teoría debe ser por tanto correcta. Como lo he dicho antes, esto puede no ser cierto. Como ya sabes, hay muchas variedades de curación. Franz Anton Mesmer, 1734-1815, un médico austríaco que trabajaba en París, descubrió que aplicando imanes a un cuerpo enfermo podía curar la enfermedad de forma milagrosa. También realizó curas con trozos de metal y vidrio. Más tarde abandonó el uso de estos objetos para simplemente pasar sus manos sobre el cuerpo del paciente. Afirmaba que la fuente real de sus curaciones era lo que él llamaba magnetismo animal. Teorizó con que alguna sustancia magnética misteriosa era transmitida de las manos del sanador al paciente. Mesmer dio nombre a este método de tratar las enfermedades que se dio en llamar mesmerismo. Hoy lo conocemos como hipnotismo. Otros médicos, celosos del éxito de Mesmer, afirmaban que todas sus curaciones se debían a la sugestión y nada más. No obstante, al ser presionados, tenían que admitir que no sabían cómo el poder de la sugestión producía aquellos resultados tan sorprendentes. Todos estos grupos, psiquiatras, psicólogos, osteópatas, quiroprácticos, físicos y grupos religiosos de toda clase, están utilizando el poder universal que reside en la mente subconsciente. Cada uno puede proclamar que las curaciones se deben a su teoría, pero la verdad es muy distinta. El proceso de la curación es una actitud mental definida y positiva, una actitud interna o una forma de pensar llamada fe.
La curación se produce gracias a la confianza que actúa sobre la mente subconsciente como una poderosa sugestión, liberando su potencial curativo. Una persona no se cura mediante un poder distinto al que cura a otra. Es cierto que cada una puede tener su propia teoría o método, pero solo hay un proceso curativo y ese es la fe. Solamente hay un poder curativo, a saber, tu mente subconsciente. Escoge cualquier teoría y método que te atraiga. Si puedes estar confiado, si tienes fe, obtendrás resultados. Filippo Paracelso, un famoso alquimista y físico suizo que vivió en 1493 y 1541, fue un gran curador en su época. Dijo lo que hoy es obvio para la ciencia: ya sea el objeto de tu fe verdadero o falso, obtendrás igualmente los mismos resultados. Así, si creyera en la estatua de San Pedro como si creyera en San Pedro mismo, obtendría los mismos resultados que habría obtenido de San Pedro. Pero eso es superstición. La fe, sin embargo, obra milagros, y ya sea verdadera fe o falsa, siempre producirá los mismos milagros. Los puntos de vista de Paracelso fueron reproducidos en el siglo XVI por Pietro Pomponazzi, un filósofo italiano que escribió: podemos imaginarnos fácilmente los maravillosos efectos que producen la confianza y la imaginación, particularmente cuando ambas cualidades son recíprocas entre los individuos y la persona que las está influyendo. Las curas atribuidas a ciertas reliquias son en realidad producto de la imaginación y la confianza. Los curanderos y filósofos saben que si se pusieran los huesos de cualquier esqueleto en lugar de los huesos del santo, el enfermo experimentará del mismo modo los efectos benéficos si creyera que eran las verdaderas reliquias. Piensa en lo que esto implica. Si crees en el poder de los huesos de un santo o en las propiedades curativas de unas aguas, o como mi pariente australiano en los efectos milagrosos de un fragmento de madera, entonces obtendrás resultados mediante el poder de la sugestión que llega a tu mente subconsciente. Es este último quien realiza la curación. Hipólito Bernheim era profesor de medicina en Nancy, Francia, a principios del siglo XX. Él fue uno de los primeros en explicar cómo la sugestión de un médico a un paciente podía surtir efecto gracias a la fuerza de la mente subconsciente. Bernheim cuenta la historia de un hombre cuya lengua estaba paralizada. Se habían probado todos los tratamientos posibles y sin ningún éxito. Entonces, un día, el médico del hombre anunció que había oído hablar de un nuevo instrumento que a buen seguro solucionaría su problema. El médico puso un termómetro de bolsillo en la boca del paciente. El paciente imaginó que este era el instrumento que le salvaría y en un momento gritó con alegría que de nuevo podía mover la lengua a voluntad. Bernheim continúa: entre nuestros casos se encontrarán muchos sucesos de este tipo. Un joven vino a verme habiendo sufrido una pérdida completa del habla durante 4 semanas. Tras asegurarme del diagnóstico, les dije a mis alumnos que a veces la pérdida del habla se curaba instantáneamente con la electricidad, que podía actuar sencillamente mediante su influencia sugestiva. Hice que me trajeran el aparato inductor, le puse la mano sobre la laringe y la moví un poco. Entonces le dije: ahora puedes hablar en voz alta. En un instante la hice decir A, luego B, después María. Continuó hablando de forma clara, la pérdida de la voz había desaparecido. Aquí Bernheim nos está mostrando el poder de la fe y la esperanza por parte del paciente, que funciona como una poderosa sugestión sobre la mente subconsciente. Bernheim afirma que infligió una herida en la nuca de un paciente aplicándole un sello de correos y sugestionándole al paciente diciendo que era un trozo de papel matamoscas. Este tipo de sucesos ha sido confirmado por los experimentos de muchos doctores en muchas partes del mundo. Esos experimentos no dejan duda acerca de que se puede provocar un cambio estructural en el cuerpo de un sujeto como resultado de una sugestión oral. Se puede provocar hemorragias y estigmas sangrientos mediante sugestión. Para demostrarlo, el Dr. Bernheim hipnotizó a un sujeto y lo sugestionó de la forma siguiente: a las 4 en punto de esta tarde, después de la hipnosis, vendrás a mi oficina, te sentarás en este sillón y doblarás los brazos sobre tu pecho. Entonces te empezará a sangrar la nariz. Esta tarde el joven hizo exactamente lo que se le había dicho. Después de cruzar los brazos, varias gotas de sangre salieron de su fosa nasal izquierda. En otra ocasión, el mismo investigador señaló el nombre de un paciente en sus 2 antebrazos con un instrumento de punta roma mientras el paciente estaba en un trance hipnótico. A las 4 en punto de esta tarde te quedarás dormido. Tus brazos sangrarán por las líneas que he trazado y tu nombre aparecerá escrito en tus brazos con letras de sangre. El paciente fue observado cuidadosamente esa tarde. A las 4 en punto se quedó dormido. En su brazo izquierdo las letras se resaltaron con una leve inflamación y en algunos sitios surgieron gotas de sangre. Aunque las letras desaparecieron gradualmente, todavía eran levemente visibles 3 meses después. Estos hechos demuestran definitivamente que las 2 proposiciones enunciadas con anterioridad son correctas.
A saber, que la mente subconsciente está constantemente sujeta al poder de la sugestión y el perfecto control que la mente subconsciente ejerce sobre las funciones, sensaciones y condiciones del cuerpo. Todos los fenómenos que hemos visto reflejan condiciones anormales inducidas por sugestión. Solo una prueba concluyente de que un hombre es lo que piensa de corazón, mente subconsciente. Recuerda estas ideas. Recuérdate a ti mismo con frecuencia que el poder curativo está en tu mente subconsciente. Recuerda que la fe es como la semilla plantada en la tierra, crece de acuerdo con su especie. Planta la idea semilla en tu mente, riégala y fertilízala con confianza y se pondrá de manifiesto. La idea que tienes para una obra de teatro, un libro o un invento es real en tu mente, por eso puedes creer que la tienes. Cree en la realidad de tu idea, plan o invención, y al hacerlo se hará realidad. Al rezar por otros, debes saber que tu conocimiento interno de la perfección, la integridad y la belleza pueden cambiar los patrones negativos de la mente subconsciente de otras personas y producir sorprendentes resultados. Las milagrosas curaciones de diversos santuarios sobre las que has oído hablar se deben a la imaginación y la fe ciega que actúan sobre la mente subconsciente, liberando el poder curativo. Toda enfermedad se origina en la mente, nada aparece en el cuerpo a menos que tenga un patrón mental correspondiente. Los síntomas de casi cualquier enfermedad pueden ser inducidos mediante sugestión hipnótica. Esto demuestra el poder de tu pensamiento. Solamente hay un proceso de curación y ese es la fe. Solamente hay un poder curativo, a saber, tu mente subconsciente. Ya sea el objeto de tu fe verdadero o falso, obtendrás resultados. Tu mente subconsciente responde al pensamiento de tu mente. Considera la fe como un pensamiento y eso será suficiente. El sentimiento de salud produce salud. El sentimiento de prosperidad produce prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que tú sientes? Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así, Un tesoro milagroso, descubre el poder mágico que hay en ti. Joseph Murphy, en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean